Bueno, ahora vamos a crear tablas, ¿no? Vamos a utilizar el comando tabla de acuerdo a lo que está en nuestro manual. Para crear tablas tenemos que utilizar este botoncito que lo vamos a encontrar en una de las herramientas de AutoCAD en el grupo de anotación. ¿Ya? Entonces, la utilidad dice que permite la creación de tablas en AutoCAD o la importación de planillas de Excel, ¿no? Sirve para una u otra cosa. Entonces veremos cómo trabaja este comando. Ya antes voy a borrar los objetos anteriores de otras clases y voy a elaborar una tabla. Previamente, hay que ver acá que cuando ustedes utilicen cualquiera de esos comandos de dibujo, ya sea línea, polilínea, círculo, etcétera, primero fíjense con qué capa están trabajando, ¿ya? Entonces, dependiendo con qué capa esté trabajando, el nuevo objeto que van a colocar va a tomar esa capa, ¿ya? La tabla igual, miren, por ejemplo, si yo ahorita estoy con capa de líneas, entonces si yo presiono este botón, inmediatamente aparece esta ventana que dice insertar tabla, y la tabla adquirió las propiedades de la última capa, ¿no? O sea, acá estábamos con capa líneas y la nueva tabla se va a generar con capa de líneas. ¿Ya? Si yo elijo otra capa, por ejemplo, la capa rectángulos, digamos, y quiero dibujar la tabla, entonces fíjense que la tabla va a adquirir las propiedades de la última capa que hemos definido, ¿ya? Entonces nuevamente presiono en cancelar y voy a trazar una tabla con la capa que tiene las líneas más delgadas, capa de líneas, ¿ya? Entonces presiono el botón, ¿ya? Y aparece entonces esta ventana. Acá podemos tener un estilo de tabla, podemos definir nosotros nuestro propio estilo con este botoncito, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos acá? Podemos iniciar, dice, o dibujar una tabla a partir de una tabla vacía, o bien de un vínculo de datos, ¿ya? Si es que elegimos esto, vamos a tener que buscar una tabla en Excel que seguramente va a estar guardada en algún lado, ¿ya? Bueno, en este momento no tengo esa tabla. Vamos a iniciar a partir de una tabla vacía. Bueno, esta es la vista preliminar, la cual se puede desactivar, ¿no? Haciendo clic en este casillo. Y luego dice tipo de inserción. ¿Qué tipo de inserción va a ser? ¿Se va a precisar el punto de inserción o se va a precisar una ventana? Dice, ¿ya? Entonces primero veremos a ver cuántas columnas va a tener. Va a tener 5 o más, ¿no? Puede ser que tenga 5 o más. El ancho de esta columna, en este momento no estamos manejando unidades, pero el ancho se lo puede definir. Se supone que son unidades de dibujo, ¿ya? No son unidades métricas, o por decir, no son metros, no son centímetros, ni milímetros, nada. Son unidades de dibujo, así en general. Ya, las filas de datos, ¿cuántas filas va a tener esto? Entonces podría ser, por ejemplo, aumentar a 3, digamos, o 4. ¿Ya? ¿Qué altura va a tener? Si el ancho es 2.5, la altura que tenga 1, dice, ¿ya? Entonces, definir estilos de tabla. Miren, en la tabla normalmente tenemos 3 estilos, ¿no? Uno es para el título, un estilo es para el título, otro es para los encabezados y otro es para los datos, ¿ya? Entonces, miren, estilo de celda, para la primera fila, la de arriba, siempre va a ser de título, ¿no? Para la segunda va a ser de encabezado. El encabezado puede ser, por ejemplo, acá tiempos, acá puede ser velocidades, acá posiciones, no sé, ese es el encabezado, ¿no? Y para los datos ya corresponde estas casillas de aquí abajo, ¿no? Donde se colocan todos los datos. Entonces presionaremos aceptar, ¿no? Y como hay que dar un punto de inserción, designamos un punto de inserción así de forma aproximada, por ejemplo acá, en este punto. Hacemos clic y ya está la tabla generada. Entonces lo único que resta es comenzar a escribir, ¿no? Por ejemplo acá yo voy a colocar el título, luego en estas otras filas van los encabezados, ¿no? Encabezado 1,
Es igual que una tabla Excel, encabezado 2, ¿no? Encabezado 3, etcétera, etcétera, ¿no? Y los datos ya ahí hay que colocar, ¿no? 1, 2, 3, etcétera. Ya ahora, como les digo, esto es igual que una tabla Excel. Ya ustedes pueden centrar, miren, por ejemplo, si presionan el botón Shift y, perdón, para que puedo marcar bloque como, por ejemplo, haciendo clic con el cursor y marcando todos estos casillas. Miren cómo se ha marcado bloque ahí, ¿no? Entonces yo puedo definir ahí muchas cosas. Puedo decir, por ejemplo, que se fusionen las celdas, puedo suprimir columnas, insertar a la derecha, insertar a la izquierda, etcétera. ¿Ya? Se puede hacer varias cosas. ¿Ya? Entonces esto ya funciona como una tabla Excel, ¿ya?